El multimillonario se despertó antes del amanecer, inquieto y agitado, perturbado por un extraño silencio que se extendía por los pasillos de su mansión de mármol. Caminó hacia la cocina para su café habitual, pero de repente se congeló al ver a su criada allí de pie, temblando silenciosamente. Antes de sumergirnos, háganos saber en los comentarios qué hora es y desde dónde nos está viendo ahora mismo. Empecemos. Su rostro tenía moretones oscuros, un ojo muy hinchado, como si alguien la hubiera lastimado sin piedad durante la noche. Él notó marcas de color púrpura profundo en su muñeca, y su respiración constante se volvió pesada de ira, asombro y confusión. Ella intentó esconder rápidamente su brazo herido detrás de su espalda, pero él sostuvo suavemente su mano y vio más cicatrices dolorosas. Durante años, ella había trabajado silenciosamente en esta casa, sin pedir nunca nada más que su salario mensual. Pero hoy su silencio se sentía diferente, pesado, como un secreto demasiado doloroso para decir en voz alta, dentro de estas paredes frías. Él preguntó suavemente, ¿quién te hizo esto? Pero ella bajó la mirada y susurró que no era nada grave. Su tranquila rutina matutina se hizo añicos instantáneamente, reemplazada por una tormenta de culpa que crecía lentamente dentro de su pecho. Y por primera vez en su poderosa vida, el multimillonario se sintió completamente impotente dentro de su propia casa. Le pidió que se sentara lentamente, con voz firme pero más suave que nunca, transmitiendo preocupación en lugar de autoridad. Ella se quedó congelada por un segundo, temiendo que decir la verdad pudiera costarle el único ingreso que mantenía a su pequeño hijo. Sin llamar a ningún sirviente, él personalmente trajo el botín de primeros auxilios y lo colocó con cuidado al lado de sus manos temblorosas, mientras limpiaba suavemente el moretón de su muñeca. Vio claramente huellas dactilares oscuras, presionadas profundamente en la piel frágil. Su mandíbula se tensó porque esas marcas no eran de un accidente, sino signos de violencia repetida en el hogar. Ella seguía insistiendo en que todo estaba bien, pero sus dedos temblorosos exponían el miedo que escondía en su interior. Él preguntó en voz baja si su esposo era quien la lastimaba, y un silencio repentino llenó el aire de la cocina. Una lágrima rodó por su mejilla hinchada, y ella se dio la vuelta rápidamente, para proteger la poca dignidad que le quedaba. Esa única lágrima golpeó su corazón más fuerte que cualquier negocio fallido o vergüenza pública que hubiera enfrentado. Recordó haber gritado al personal por pequeños errores, sin pensar nunca en las batallas que libraban afuera, y si su estricta disciplina la obligaba a regresar apresuradamente cada noche a una casa llena de peligro. Por primera vez en su poderosa vida, la culpa fue más fuerte que el orgullo dentro de su propia mansión. Inmediatamente ordenó a su conductor cancelar todas las reuniones, diciéndole a su asistente que nada hoy era más importante. Los inversores podían esperar, los contratos podían pausarse, pero el dolor frente a él no podía posponerse de nuevo. Se sentó frente a ella y le preguntó honestamente por qué nunca le contó a nadie sobre el abuso que enfrentaba. Ella respondió en voz baja que la gente rica rara vez se preocupa por los problemas que ocurren en los hogares pobres. Esas simples palabras perforaron su orgullo más profundamente que cualquier insulto jamás dicho en una sala de juntas. Se dio cuenta de que conocía el valor de las acciones globales, pero no el sufrimiento dentro de su propia cocina. Ella confesó que su esposo exigía dinero a diario y la golpeaba cuando ella se negaba a entregarlo. La mayor parte de su salario bien ganado se destinaba a las facturas del hospital para su pequeño hijo enfermo. En el multimillonario sintió vergüenza al recordar cómo una vez retrasó su pago por errores menores. Ese pequeño retraso podría haberla empujado de nuevo a la violencia en una noche en la que más necesitaba seguridad.
Su éxito de repente se sintió sin sentido comparado con el miedo sentado silenciosamente ante él. Y en ese pesado silencio, una decisión que cambiaría su vida comenzó a formarse lentamente en su mente. Se levantó lenta pero firmemente, y le dijo que ella no regresaría a esa casa violenta esta noche, sin importar el caos que siguiera fuera de esas puertas vigiladas. Ella entró en pánico de inmediato, explicando que su esposo vendría gritando a la entrada de la mansión y crearía humillación para todos los que estuvieran mirando. Él respondió con voz controlada que su seguridad importaba más que los susurros de la sociedad o la frágil reputación que alguna vez valoró por encima de la humanidad durante años. Había protegido su imagen corporativa con precisión, pero nunca había protegido a una persona que estuviera tan cerca de él. Sin perder otro segundo, llamó a un médico privado de confianza y exigió un examen médico completo dentro de la casa. Cuando el médico revisó cuidadosamente sus heridas, la habitación se volvió dolorosamente silenciosa con cada nuevo moretón descubierto. El informe médico confirmó meses de abuso repetido, demostrando que esto no fue una sola noche de ira, sino una larga pesadilla. Sus manos se cerraron lentamente en puños, no por ego u orgullo, sino por una rabia controlada mezclada con un profundo arrepentimiento. Se dio cuenta de que la riqueza y el poder no significan nada si no logran proteger a alguien que trabaja fielmente bajo su techo. Ella seguía pidiendo disculpas una y otra vez, como si su sufrimiento estuviera de alguna manera perturbando su mañana pacífica y lujosa. Esa disculpa innecesaria destrozó algo dentro de él que ni siquiera años de victorias comerciales podrían reparar jamás, y en ese pesado silencio tomó una decisión silenciosa que cambiaría la vida de ambos para siempre. Ordenó a seguridad reforzar las puertas principales, y ordenó claramente que no se permitiera a ningún hombre desconocido acercarse a la propiedad sin su aprobación. Luego preparó una habitación de invitados segura en el piso de arriba, diciéndole que ella y su hijo se quedarían allí todo el tiempo que fuera necesario sin miedo. Ella lo miró con incredulidad, como si la amabilidad de un hombre poderoso fuera algo que nunca hubiera esperado en la vida. Por primera vez, la mansión no se sentía fría y distante, sino extrañamente protectora y humana. Llamó a su asesor legal en privado y le preguntó sobre cómo presentar una denuncia formal contra el esposo abusivo. El asesor se escuchaba sorprendido, porque esta era la primera vez que su cliente mostraba tal involucramiento personal en la vida de alguien. Él dejó claro que el dinero no silenciaría este asunto y que la justicia no se retrasaría por influencias en mientras tanto. La criada seguía preocupada por su hijo, temiendo que el niño pudiera ser dañado en su ausencia. Sin dudarlo, envió a su conductor a traer al niño sano y salvo de la escuela, bajo supervisión silenciosa. Cuando el pequeño llegó y abrazó fuertemente a su madre herida, el multimillonario sintió que se le cerraba la garganta. El niño le agradeció cortésmente, sin saber que su confianza inocente estaba cambiando las prioridades de un hombre poderoso en ese simple abrazo. El multimillonario comprendió que la protección es el verdadero significado de la fuerza. Al atardecer, le llegó la noticia al esposo abusivo de que su esposa no había regresado a casa, y la ira comenzó a arder dentro de él. Impulsado por el ego y el control, llegó frente a las puertas de la mansión, gritando su nombre en voz alta y sin vergüenza. Las cámaras de seguridad capturaron su comportamiento agresivo mientras exigía dinero y amenazaba con consecuencias dentro de la sala de control. El multimillonario observaba en silencio, con expresión tranquila, pero con los ojos llenos de fuego controlado. La criada temblaba arriba, temiendo que este enfrentamiento pudiera costarle la única estabilidad que había encontrado. Su hijo la sostenía con fuerza, confundido, pero sintiendo que algo peligroso se estaba desarrollando abajo. El esposo intentó forzar la puerta, pero los guardias de seguridad lo bloquearon firmemente bajo órdenes estrictas.
en lugar de retroceder. El propio multimillonario caminó hacia la entrada, sorprendiendo a todos los guardias presentes. Estando cara a cara con el hombre furioso, no gritó ni perdió el control. Simplemente le advirtió que la violencia ahora se encontraría con la ley, no con el silencio o el miedo. El esposo se rió nerviosamente al principio, pensando que la riqueza podría ser manipulada como antes, pero cuando los vehículos de la policía llegaron lentamente a la puerta, su confianza comenzó a desaparecer, aun cuando la policía bajó de sus vehículos. La voz fuerte del esposo se convirtió lentamente en excusas nerviosas y negaciones débiles. El multimillonario entregó el informe médico y las grabaciones de seguridad, demostrando meses de abuso, sin levantar el tono de voz. Por una vez, el dinero no se usó para silenciar la verdad, sino para fortalecer la justicia a través de acciones legales adecuadas. El esposo fue llevado esposado, todavía gritando, pero ahora impotente contra la evidencia y la ley arriba. La criada observaba desde la ventana del balcón, con lágrimas cayendo, no de miedo, sino de alivio. Su hijo preguntó suavemente si los días malos finalmente habían terminado, y ella no pudo responder por la emoción. El multimillonario se paró en silencio junto a ellos, dándose cuenta de que este momento importaba más que cualquier victoria empresarial. Se disculpó sinceramente por no haber notado nunca su sufrimiento silencioso, todos estos años, dentro de su propia casa. Ella respondió que nunca esperó que él viera su dolor, porque los trabajadores suelen ser invisibles. Esas palabras lo humillaron profundamente, recordándole que el liderazgo comienza en casa, no en las salas de junta. Esa noche anunció nuevas políticas para garantizar la seguridad, el respeto